la emperatriz gobierna, es la única vez que nos han gobernado una mujer oficialmente hablando. O sea, oficialmente ya pasó hace unos años. Pero también provocó circunstancias muy peculiares que vale la pena resaltar. Con más tino que su marido, Carlota sí daba órdenes, administraba, veía el presupuesto, cuánto tenemos de dinero y en qué se va a gastar, pero no podía hacer mucho porque sus propios ministros salían diciendo que nos mande una mujer. En esta sociedad tan mexicana, ¿saben cuándo puede una presidenta mujer? Jamás, ¿no? ¿Por los hombres? No. Por las mujeres. Llegaban a sus casas los ministros enojados porque se había dado una emperatriz y las que salían a hacer el chisme eran las esposas. Si Carlota tuvo enemigos en México fueron las mujeres. Las primeras que la criticaron fueron ellas. En cualquier reunión a la que llegaba, las mujeres trataban de abrazar y ella, pues era una mujer muy fría, muy contenida, se resistía a los abrazos. Y de inmediato se sentían ofendidas las señoras mexicanas porque no se dejaba abrazar. No le gustaba que le dijeran, como le decían aquí, ¡ay, doña Carlotita! No, soy su Alteza Imperial, ¿eh? Como soy Carlotita. Tenía un pequeño vicio de vanidad. Era una mujer bastante fea, si ven los retratos es muy feita. Las pinturas la favorecieron como favorecen a todos. Bueno, acá, pero si ven ustedes las fotografías, es feyona la Carlota. Y aparte era miope y no quería usar anteojos, entonces veía así, la mirada hacia la alta y así se daban los ojos. Y cuentan las crónicas, los testigos, que las señoras mexicanas decían que una más que altiva nos ve menos, pues no veía a la pobre pues, y abominaba una costumbre femenina de la época mexicana, y es que todas las mujeres en aquel tiempo, más que los caballeros, las mujeres eran unas empedernidas fumadoras. Y Carlota es la primera que trae la moda de no fumar, es el despotismo higiénico que nos aplaca hoy en día. Y la primera que lo trajo a México fue Carlota, prohibió fumar en palacio. No soportaba el tabaco, y las ciudades mexicanas todas le tupían duro a los cigarritos que hablaban. Entonces les cayó muy mal, pero peor aún cuando supieron que gobernaba y que los maridos de estas pobres señoras buenas mexicanas pues se veían ofendidos en su amor propio porque una mujer les daba órdenes y los soldados de la guardia se molestaban porque tenían que rendir de guardia de honores a la emperatriz y los caballeros también se molestaban porque ella ordenaba, por lo tanto uno estaba enojado. Y Carlota le manda una carta a su abuelita diciéndole, abuelita, es que no sé cómo hacerle, en este país piensan que soy una marimacha, todo porque en Europa no sí podían mujeres gobernar, y lo habían hecho durante mucho tiempo ya, y había grandes reinas, y en eso estaba la reina de Inglaterra, y nadie se ofendía en Inglaterra porque gobernar a una mujer, pero aquí sí. El colmo, lo cuenta doña Concepción Normal de Miramón, es que las mujeres mexicanas se desquitaron de Carlota muy cruelmente, con una frase que a mí me parece francamente demoledora. Y decían, esta pobre Carlota perdió el juicio, se volvió loca. Y se volvió loca porque seguramente emprendió estudios y se metió en temas que no son para nosotros las mujeres. Así de sencillo. Estudió política, economía, derecho, sabía idiomas, se puso a gobernar. No son cosas para nosotros las mujeres, decían las mexicanas. Por eso se volvió loca. Y leía. Entonces eso, según a juicio de las buenas señoras mexicanas que jamás había un libro, eso había hecho que Carlota perdiera el sexo. Maravilloso, ¿no? Pero bueno, esa que tiene. Déjenme decirles que Maximiliano tuvo una política muy peculiar hacia ciertos segmentos de la población, en lo cual solamente dos personas lo han hecho así. Él y don Lázaro. Y nadie más. Los indios. Quizá porque vieran en él una especie de Quetzalcóatl que retornaba. Puede ser, el abuelo, varón, barba rubia. Quizá porque el hombre había encontrado en ellos un afecto natural por
porque hay que decirlo, el peor enemigo de los indios de este país fue Don Benito. Quizá porque el indio gobernante había relacionado indios con ciudadanos. El caso es que sintió una especie de encuentro entre Maximiliano y los indígenas mexicanos muy singular. Se volvió una especie de atracción mutua, que en el caso de los indios, en su buena fe, lo vieron como un gran padre protector, como le decían. No sé, en el caso de Maximiliano, ¿qué tanto? Lo mismo González afirma que Maximiliano veía a los indios como veían también las piezas arqueológicas y veía todo aquello que era exótico. Probablemente también, tal vez es cierto, que parecían exóticos, ¿no? Pero ellos no. Ellos lo adoptaron como si fuese un verdadero padre. Y le fueron leales. Cuando llega la hora de reclutar al ejército mexicano para tratar de sofocar de alguna manera a los jueces liberales y suplir a los franceses, los indios nutren las tropas del imperio sin necesidad de lema. Van con él, es su padre. Él, por supuesto, dictará esta ley que comentamos de trabajadores del campo que lo beneficia, dictará también o creará esta junta de protectora de clases menesterosos que he comentado hace un momento, y se preocupa por los pueblos y los recibe en el Palacio de Chapultepec o el Palacio Imperial. Hay un cuadro maravilloso cuando recibe a la tribu de los Capús, que es realmente genial, que está en Miramar y que está el emperador recibiendo a toda la tribu completa. Está verdaderamente con una sonrisa, extasiado de estar entre sus indios, y ellos verdaderamente lo miran como si fuese un dios. Ordenó la destitución de las tierras de indios que habían perdido por la ley de esa reforma. Se las devolvió. Llegó Juárez, se las volvió a quitar, por supuesto, ¿no? Pero se hace una especie de una relación tan peculiar entre el emperador y los indios que no se volverá a dar, repito, hasta la época del presidente Cárdenas, y jamás se volvería a repetir también. Pero en cambio, no soporta a los mestizos y Carlota tampoco. Carlota dice que la combinación de razas entre española y indígena, a la pureza y virtudes del español y a la pureza y virtudes del indio, correspondió al momento de fusionarse una raza híbrida que en lugar de heredar las virtudes de sus razas padre y madre, heredó los defectos de las dos. Y entonces Carlota opinaba, y escribió una carta muy larga al respecto cuando define lo que es la personalidad de los mexicanos, que el mexicano es flojo, haragán y serio, y todo gira alrededor de un concepto que ella inventa que se llama la nada mexicana. O sea, nada se puede hacer en este país. ¿Comienza a hacer algo? No. ¿Alguien propone algo? No, porque no va a proponer. ¿Tú que propones? No, tampoco nada, pues tampoco hacemos nada. Es un país que jamás avanza, dice Carlota. Y no se podía avanzar porque así lo marcaba la ley genética del mestizaje. Corrompidos, como dice ella, por haber heredado lo peor de ambas razas, padre y madre, española e indígena, los mexicanos son una nación sin remedio. Dice ella, si por lo menos fuesen auténticamente indios todos, se podría trabajar muy bien. Pero no, son mestizos y por lo tanto son flojos. ¿Qué hacer? Híjole, pues hay que traer colonos. Y a Carlota se le ocurrió invitar a colonos europeos a México y no llegaron. Nadie quería venir, el país estaba freno a balazo. Pero en cambio, fíjense qué maravilloso, llegaron casi 20,000 colonos norteamericanos. Entonces, ¿quiénes? Los soldados del sur que perdieron la guerra civil. Muchos de ellos, 20,000 y 22,000, vinieron a México con todos sus generales y se establecieron en la colonia Carlota, que está entre Córdoba y Orizaba. Por ahí fundaron su colonia y ahí estaban 22,000 colonos norteamericanos confederados. Al parecer era un ejército de reserva que quería Maximiliano, pero no cuajó la idea y cuando cae el imperio se retira a los unidos. Pero lo interesante está
en que Carlota desconfiaba de la raza mestiza.